生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 41 al 45. Al momento siguiente el ruidoso pasillo quedó en silencio. Entonces se oyeron susurros más fuertes, incluso los retratos que ya se habían dormido se incorporaron, la mayoría de ellos reunidos en una pintura, mirando a las pocas personas que estaban de pie en el pasillo. Interrogación de cierre. Jinmi miró desde detrás de la armadura, su mirada hacia Harry con un brillo inusual. Harry se sintió algo impotente, sintió que en el momento en que soltó eso, innumerables ojos se centraron en su rostro, esta extraña sensación hizo que sus mejillas se sonrojaran visiblemente, abrió la boca pero no supo qué decir. Buenas noches, señor Richard. Finalmente fue Hermione, que ya había presenciado una vez semejante escena y no era el sujeto implicado, quien reaccionó primero. Maullido. El gato gris emergió de los pies de William, Kabuda yacía lánguidamente sobre su espalda, su vientre parecía mucho más vacío que hace media hora. Buenas noches, ¿qué hacen aquí en medio de la noche? William asintió, ignorando una vez más el hecho de que el Salvador lo llamaba mamá. Realmente no quería profundizar en este asunto, aunque no tenía idea de por qué Harry se dirigiría a él como mamá en el momento en que se conocieron, pero ser una madre primeriza, no pero cuando pensó en el contacto visual del chico en ese momento, se le empezó a poner la piel de gallina en los brazos. ¿No estás aquí en medio de la noche también? Jinmi replicó sin ser débil, pero la chica que acababa de hablar pareció darse cuenta de algo, mirando inconscientemente al todavía aturdido Harry, y luego se retiró en silencio. Al mismo tiempo, su mirada hacia William tenía un matiz de sospecha. Obviamente, las dudas que varios incidentes inesperados habían presionado profundamente en su mente resurgieron en ese momento. Harry finalmente se recuperó de su estado de congelamiento, luego tropezó de nuevo, su cerebro comenzó a funcionar rápidamente, aparentemente tratando de encontrar una buena excusa para esta salida nocturna, solo estábamos ahí para relajarnos. Bueno, una excusa torpe. ¿Es por el ataque? Los ojos de William se movieron levemente, indagando con su pregunta. En realidad ¿cómo lo supiste? Hermione se dio otra palmada en la frente, mirando a Harry quien de repente la interrumpió una vez más, realmente sentía que quería golpear a alguien ahora. Después de hablar, Harry también se dio cuenta del problema en sus palabras, pero ya era demasiado tarde para arreglar las cosas, solo podía mirar a William, esperando que su espíritu no pareciera demasiado derrotado. Tonterías, no sois vosotros la configuración del grupo de personajes principales. William sonrió, naturalmente habiendo escuchado los rumores que se extendían salvajemente desde esta tarde, incluso había escuchado 4 o 5 versiones diferentes, incluyendo una versión de amor-odio de Harry Potter, una versión hastiada de Harry Potter, e incluso una versión de Harry Potter poseído por el Señor Oscuro. No pudo evitar admirar la imaginación de esos pequeños magos, incluso comenzó a sospechar si había una organización dedicada detrás de escena creando diferentes versiones de la historia. Oí que dicen que este ataque está relacionado contigo. Reflexionó William, pues no quería provocar a los jóvenes que acababan de entrar en la pubertad. Por supuesto que no. Bueno, el umbral para un adolescente es bajo. Deberías saber mejor que nosotros quién hizo esto. La respuesta de Harry fue amortiguada por la réplica de Ginny, notando que las miradas de todos, especialmente las de Harry, se volvían hacia ella. Ginny se retiró de nuevo, arrepintiéndose de repente de sus abruptas y directas palabras. En verdad, William comprendió al instante que la niña sospechaba de él. Parece tener cierta lógica. Una vez les aseguró que el ataque estaba estrechamente relacionado con el alma del diario. Y ahora el diario estaba en su poder, desde esta perspectiva, su sospecha era considerable.
pero no estaba seguro de por qué los ataques seguían ocurriendo. Después de todo, ya había confirmado que el diario estaba relacionado con los ataques en el castillo. Ron Weasley debería haber sido manipulado por el alma del diario. Su objetivo original probablemente era solo Filch, quien lo había confinado durante 2 semanas a pesar de haber comenzado la escuela solo un mes antes. Algo debe haber salido mal después. Así que al escuchar otro ataque, fue imposible no sorprenderse. Sin embargo, cuando le preguntó a Dobby al respecto, la expresión de desconcierto no era fingida. Así, planeó cambiar su enfoque, perder accidentalmente el diario pronto, y luego dejar que Cedric lo encontrara accidentalmente. Esto le permitiría a Cedric comunicarse con el diario. Si el diario caía en la trampa, entonces las cosas serían mucho más simples. Para ser honesto, si no tuviera curiosidad sobre qué es realmente la cámara secreta, simplemente quemaría el diario con Fiendfire. Pero antes de que pudiera pensar en cómo comentarle esto a Cedric, la señora Loris lo encontró cargando a Kabuda. No soy yo. William negó con la cabeza. Oh, está bien. Ginny sintió con tristeza. Las acciones de Hermione y Harry estaban muy sincronizadas. Miraron a Ginny con confusión, luego se giraron hacia William, con un significado obvio en su mirada. ¿Qué tipo de acertijo están jugando estos dos? Pronto, una sospecha apareció en la mente de Hermione. Antes de cada ataque, percibimos un precursor. Miró a Harry, cuyos ojos todavía estaban algo vacíos, suspiró y continuó. ¿Qué precursor? William levantó una ceja. Entonces, el grupo de personajes principales tiene habilidades especiales. Una voz muy malvada, cantando constantemente sobre desgarrar y matar algo, y luego ocurre el ataque. En ese momento Harry finalmente reaccionó, aunque no estaba seguro de por qué Hermione dijo que él también podía escucharlo, no lo refutó, lo explicó directamente. Entonces, esta noche, sí, yo, oímos esa voz. Harry asintió. Desgarrar, matar, pero al final, es solo petrificación. William frunció el ceño, aparentemente reflexionando sobre algo, pero antes de que pudiera aclararlo, el cambio a sus pies llamó su atención. Sin saberlo, un chorro de agua había llegado a sus pies. La señora Loris también cargó a Kabuda y se posó en su hombro, temblando mientras maullaban suavemente en su oído. ¿Es esto, obra de Myrtle la Llorona? Hermione parpadeó extrañada. Pero rara vez hace esto, incluso enfadada solo inunda ese baño. Vamos a comprobarlo. Tras calmar a los 2 pequeños inquietos que llevaba en el hombro, William condujo hacia el lugar de donde provenía el agua. Pronto llegaron a un pasillo inundado como un río. La puerta de aquel baño medio abandonado estaba abierta. William casi de inmediato divisó la sombra desplomada en el suelo. ¿Quién es el profesor de turno esta noche? Snape, iré a buscarlo. No importa, ¿quién irá a buscarlo aquí? Snape miró con sospecha al extraño grupo que tenía delante. De izquierda a derecha, estaba la nueva estudiante Weasley, Granger, a quien le gustaba levantar la mano e interrumpir la clase de pociones, el hijo de su enemigo, un nuevo enemigo, y el gato que tenía el conserje de Hogwarts. Había una rata posada en la cabeza del gato. Extraño. Muy jodidamente raro. A los ojos de Snape, además de Harry Potter y su pandilla, solo estaba Weasley, que aunque era un pequeño mago, al menos era un Gryffindor. Entonces, ¿por qué estaba allí ese locuaz William Richard? Hace 5 minutos, todavía estaba patrullando el 4º piso del castillo, ya que Peeves había estado causando algunos problemas últimamente, y Dumbledore asignó a 2 profesores cada noche para patrullar las mitades superior e inferior del castillo. Por supuesto, la razón más importante era evitar que los pequeños magos fueran atacados durante las patrullas nocturnas. Pero si toda esta fila frente a él fuera atacada, el aire de Hogwarts sería más fresco durante todo un semestre. Snape examinó al grupo con una expresión oscura, su mente imaginando sin ningún sentido de profesionalismo que la lista de ataque también podría incluir a esos otros 2 Weasley, Marcus, de 5º año, y Longbottom, de Gryffindor.
quebrar, justo cuando Snape estaba perdido en sus pensamientos. William, notando que el hombre se había quedado distraído, chasqueó los dedos frente a la cara de Snape. ¿Qué carajo estás mirando? Las palabras chinas se pronunciaron perfectamente, pero desafortunadamente, nadie en esta sala llena de extranjeros entendió el significado más profundo. Incluso el gato y la rata eran extraños. Despertando de su fantasía, Snape frunció el ceño instintivamente y reafirmó su autoridad de profesor. ¿Qué acabas de decir? Al no entender las palabras de William, Snape tosió. Dije, profesor, dijo William, señalando el baño detrás de Snape, ¿la va a dejar dormir allí? Ella es solo un fantasma. Snape volvió a mirar el baño a oscuras. El inodoro, que había estado chorreando agua, estaba en silencio. Un fantasma grisáceo yacía inmóvil en el suelo, pero aún quedaba un pequeño espacio antes de que tocara por completo los azulejos con intrincados dibujos. Era Myrtle la Llorona que lloraba ya en solo 10 minutos, parecía haber perdido por completo su espíritu. Ah, cierto, los fantasmas no tenían espíritu para empezar. Los fantasmas también pueden morir. Ginny se asomó por detrás de Hermione y preguntó tímidamente. William la miró perplejo, sabiendo solo que la chica solía ser tímida con Harry, pero, ¿no era esta una personalidad completamente diferente? No, los fantasmas no pueden volver a morir. William negó con la cabeza, a menos que no quieran seguir así o hayan cumplido sus deseos. Ya le informé al director, ahora quizás deberíamos discutir otros asuntos. Snape interrumpió la explicación de William en voz alta, girando la cabeza y sus saltones ojos negros mirando ferozmente a Harry. Por ejemplo, ¿por qué estás fuera de tu dormitorio y sala común durante el toque de queda? ¿Y por qué siempre te encontramos en la escena del crimen, Potter? La respiración de Harry se volvió pesada. Sabía que ese momento llegaría. Cuando William envió a Hermione a buscar un profesor, tuvo una premonición siniestra. Al enterarse de que Snape era el profesor de turno esa noche, la sensación se intensificó, y cuando vio al viejo murciélago flotando con su túnica ondeando al final del pasillo, la terrible premonición llegó a su punto máximo. Ahora, lo que era inevitable había llegado. Harry podía sentir los ojos de Snape clavados en él, repletos de pensamientos siniestros, como si cualquier desliz en su explicación fuera a ganarle la mordedura de un perro rabioso. Sabía muy bien que Snape había querido que lo expulsaran de Hogwarts y lo enviaran de regreso con los Dursley durante años. Nosotros, intentó intervenir Hermione. Señorita Granger, estoy hablando con el señor Potter ahora mismo, así que le doy 10 puntos menos a Gryffindor. La voz de Snape era gélida. El rostro de Hermione se congeló. Casi podía oír el sonido de las gemas desapareciendo del reloj de arena de Gryffindor. No, ese era claramente el sonido de su corazón rompiéndose. Los arrastré a dar un paseo nocturno, así que castígame si es necesario. Al ver la expresión casi desconsolada de Hermione, e incapaz de idear un plan, Harry respiró hondo bajo la presión de Snape y dio un paso adelante para responder en voz alta. ¿Razón? Preguntó Snape lentamente, asintiendo. La razón es, porque tenía hambre. Los labios de Harry comenzaron a temblar. Ni siquiera estaba seguro de lo que estaba diciendo. ¿No tienes hambre, Nayoen, pero sí esta noche? Se burló Snape. No está bien. Intentó explicar Harry débilmente. Entonces, estás diciendo que no solo llevaste a 2 chicas de Gryffindor, sino que incluso fuiste a la casa Hufflepuff, sacaste al señor Richard de su dormitorio y les pediste que se unieran a ti para un refrigerio de medianoche. Harry de repente se dio cuenta de lo que había dicho. Sí, Harry tiene un talento excepcional. Sus brazos son tan largos que llegan desde la entrada de nuestra sala común hasta mi dormitorio. William asintió con seriedad ante la mirada de Snape. PFFT Ginny no pudo contener la risa por más tiempo. 10 puntos menos para Gryffindor. Exclamó Snape, entornando los ojos, inclinándose hacia el rostro de William, dirigiendo su ira. Y 50 menos para Hufflepuff. Azotar. Azotar tiene usted mal aliento, profesor.
William dijo sin expresión alguna mientras observaba burbujas rosadas salir de la boca de Snape. Mirando fijamente las burbujas rosadas que ascendían, Snape se quedó atónito por un momento, antes de que sus ojos se enrojecieran visiblemente y sus mejillas cetrinas palidecieran. De debajo de su túnica emergió su mano derecha, y la punta de su varita mágica apuntó directamente a la barbilla de William. ¿Cómo te atreves?, rugió con voz ronca. Harry y los demás nunca habían visto a Snape tan furioso. Observaron la escena con asombro, incapaces de comprender el repentino cambio. Sectum sempra. Sectum sempra protego. Protego expelliarmus. Expelliarmus. En el momento siguiente, una luz púrpura brilló sobre William, mientras que una luz roja estalló desde el otro extremo del pasillo, cortando el aire y golpeando al enfurecido Snape, desarmándolo mientras su varita volaba de su mano y aterrizaba en una mano arrugada. Severus y Dumbledore emergió de las sombras, frunciendo el ceño. No deberías lanzar hechizos a los estudiantes. El rostro de Dumbledore estaba sombrío, sus ojos azules, normalmente amables, ardían de ira contenida. Ninguno de los presentes había visto jamás al anciano en semejante estado. Incluso Snape, que estaba furioso y había empezado a perder la razón, dejó de lanzar hechizos a William. Perder su varita le afectó, pero no demasiado. Dumbledore respiró profundamente, aparentemente calmando la furia dentro de él. Minerva, creo que es hora de que los estudiantes de Gryffindor estén en sus dormitorios. La voz del anciano era ligeramente rígida cuando la profesora McGonagall, vestida con su bata de mañana a cuadros verde claro, salió detrás de él. El rostro de McGonagall estaba tenso. Ni siquiera miró al congelado Snape, sino que se acercó a los 3 estudiantes de Gryffindor. Ustedes 3, vengan conmigo, dijo, volviéndose hacia la torre de Gryffindor. Pero profesor, Harry miró preocupado al único estudiante que no era de Gryffindor presente. Pensó que William lo estaba defendiendo esta vez. Si no fuera por su horrible explicación, Snape no habría tenido motivos para molestarlos. Potter, ven conmigo, enfatizó nuevamente la profesora McGonagall, mucho más fuerte que antes. William no, alfarero, vamos. Hermione tiró del brazo de Harry, pero no lo movió. El chico seguía tercamente firme. No fue hasta que William negó con la cabeza que el chico finalmente se giró a regañadientes y siguió a la profesora McGonagall. Mientras rodeaban el pasillo, Harry instintivamente miró hacia atrás. En el pasillo en penumbra, la figura de Snape, apoyada contra la pared de ladrillo, parecía más encorvada que antes. Seguía mirando a William, pero su mirada vacía revelaba su estado actual. Pompas de jabón rosadas goteaban persistentemente de la boca del hombre, lo que le daba un aire ridículo y lastimoso. Severus, da igual, no deberías estar lanzando hechizos a los estudiantes del castillo de Hogwarts. No fue hasta que la profesora McGonagall desapareció por completo con el grupo que Dumbledore finalmente habló, rompiendo el silencio entre los 3. Snape no se defendió, tomó en silencio la varita que le entregó el anciano, luego se dio la vuelta y se fue. En media hora nos vemos en tu oficina. Severo. Comprendido. La silueta del hombre desapareció al final del pasillo. ¡Qué hechizo de armadura de hierro más impresionante! Dumbledore apartó la mirada de Snape y miró a William. Gracias, la profesora McGonagall me enseñó bien. William asintió. Aunque Dumbledore actuó con rapidez, el hechizo de Snape había alcanzado su armadura de hierro, lo que tuvo un impacto notable, pero estuvo lejos de destruirla. Afortunadamente, Dumbledore actuó rápidamente. De lo contrario, al segundo siguiente habría sido el momento de que alguien más lanzara el hechizo de armadura de hierro. Después de todo, William siempre creyó en una verdad. El ataque es la mejor defensa. Aunque no era conveniente usar esos pequeños y misteriosos hechizos en el castillo, él era, después de todo, el salvador del mundo mágico del siglo XIX, el terminador de la rebelión de los duendes, el guardián de la magia antigua, el estudiante modelo de Hogwarts del año 1889, ¿cómo podía tener ese nivel de medios? Además, un solo Snape no podía derrotar a tantos.
Quizás quiera ayudarme a acompañar a la señorita Warren a la enfermería. Aunque lo formuló como una pregunta, el anciano habló con la seguridad de una afirmación. Alguien finalmente se acordó de Myrtle la Llorona. William no se negó, agitó su varita suavemente para levantar al fantasma petrificado del suelo, siguiéndolos a los dos. El director abrió la marcha, William no conocía el camino, y ambos caminaron de un extremo a otro de los pasillos del castillo. Tras doblar 3 esquinas, Dumbledore finalmente volvió a hablar. Las acciones del profesor Snape esta noche fueron inapropiadas, y haré que se disculpe con ustedes. Podrías matarlo también. Aunque comprendía la intención de Dumbledore de restarle importancia al incidente, William no pudo evitar una mueca. No pretendía provocar directamente a Snape, pero su forma de tratar a los alumnos le recordaba a cierto director, lo que lo hacía sentir incómodo por instinto. Pero al observar el estado de Snape cuando se fue, William tuvo la sensación de que tal vez había despertado algún recuerdo profundo en él. Sin embargo, en el incidente de esta noche, incluso si William inició las cosas, Snape estaba equivocado. Después de todo, un profesor de Hogwarts, un mago adulto, lanzando una maldición agresiva sobre un estudiante de 5º año. En estos tiempos de paz, esa es la noticia de primera plana del Prophet Daily. Especialmente dado el estatus especial de Snape, al ser un ex mortífago avalado personalmente por Dumbledore. Cualquier problema sería la mejor prueba para que los enemigos de Dumbledore lo usaran contra él por ser senil. Una vez que William declaró esto públicamente, Snape muy probablemente podría ser expulsado directamente de Hogwarts. Pero por ahora, William no pensaba tan a futuro, ni se planteaba ahuyentar a Snape, porque si bien su ética docente era casi nula, su experiencia en pociones mágicas era notable. Sin embargo, en contraste, pensaba, olvidemos las disculpas. Al fin y al cabo, yo tuve la culpa esta noche. William bajó un poco su postura, aunque venía de un siglo atrás y, cuando se graduó, Dumbledore acababa de inscribirse. Pero incluso habiendo vivido 3 años y medio en este mundo mágico y habiendo combinado su experiencia de una vida pasada de poco más de 20 años, aún se enfrentaba a este anciano que había vivido más de 100 años. Las diferencias de vida y experiencia hicieron que William optara por hablar menos para errar menos. Y tal como esperaba, a los mayores les gusta ver a sus subordinados mostrar humildad. La respuesta de William dejó satisfecho al anciano, quien entrecerró los ojos ligeramente. Pero quería decir, director, William desvió el tema hacia cierto individuo inepto. ¿De verdad es necesario que Hogwarts continúe con la clase de defensa contra las artes oscuras? La clase de defensa contra las artes oscuras es muy importante para los estudiantes, también fui profesor de defensa contra las artes oscuras por un tiempo. Dumbledore no entendió bien a qué se refería William al instante, abriendo la puerta de la enfermería mientras hablaba con seriedad. ¿Importante? ¿Tan importante como para contratar a un idiota como profesor? William colocó a la petrificada Myrtle la Llorona en la cama junto a Colin Creevey y, sin mucha educación, dijo: ese idiota, ese charlatán, ha convertido la clase de defensa contra las artes oscuras en un club de teatro. Se supone que debemos usar técnicas de actuación para lidiar con los magos oscuros en el futuro. En realidad, el profesor Lockhart tiene algunos puntos destacados. ¿Cómo? Como sus dientes. Son bastante brillantes. Si realmente no puedes encontrar nada que elogiar, en realidad está bien no hacerlo. Observando a Dumbledore, quien dudó un buen rato y finalmente dijo no pasa nada en tono de broma, William suspiró. Claramente, el anciano que tenía frente a él no se estaba volviendo senil, podría ser, como decía Hagrid, que el puesto se había vuelto tan indeseable que ya nadie lo quería. Entonces, ¿podría graduarse temprano? Porque cada vez que quería tomar prestado algo interesante del área de libros prohibidos, tenía que pedirle específicamente una nota a la profesora Sprout, lo cual era realmente problemático. Aunque siempre conseguía complacer a la amable anciana, como a un familiar, cada vez que tomaba prestado un libro, inevitablemente se desataba una ronda de preguntas. El encantamiento desilusionador también era una opción, pero al final no podía usarse a largo plazo.
El olfato de Madame Pince era aún más agudo que el de Fan. Ahora no tenía un buen amigo llamado Sebastián Saru que lo ayudara a cubrir su situación. Por coincidencia, había preparado sus lecciones hace 100 años, incluso tenía los planes de enseñanza amontonados en un rincón de la sala de los menesteres, cubiertos de polvo, pero perfectos para que estos pequeños magos malcriados por una educación despreocupada experimentaran la brutal competencia de abordar un mar de problemas. Ketun, niveles de magia normales. ¡Qué éxtasis! Pruebas de magia extrema y agotadoras. Es como si 1000 tropas y caballos cruzaran un puente de un solo tronco. ¿Quieres ser Auror? ¿Trabajar en San Mungo? ¿Te gustaría sentarte en el Ministerio de Magia y tomar el té? Entonces más te vale aprender a defenderte de las artes oscuras. Si no hubiera habido un pequeño contratiempo con el giratiempo, incluso tú, Dumbledore, tendrías que empezar a coger papeles desde pequeño. Ja, 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 tos, tos. Mientras William soñaba, la voz de Dumbledore volvió a sonar. Entonces, William, ¿por qué andas deambulando esta noche? En ese momento, los dos estaban de pie en un rincón de la enfermería, y Madame Pomfrey, quien se despertó apresuradamente tras ser llamada por Dumbledore, revisaba el estado de Myrtle la Llorona. No sabía por qué una enfermera jefe tenía que cuidar a un fantasma petrificado. Al escuchar la pregunta de Dumbledore, William no pudo evitar toser 2 veces. Tonterías, ¿quién no estaría deambulando de noche a medianoche? ¿Crees que he vivido en ese dormitorio? Pero en la superficie, William seguía señalando la sombra gris agazapada al pie de la cama del hospital. La señora Loris, que se había quedado dormida con su dueña, se miraba a sí misma, ya no intentando arañar desesperadamente a la otra, sino sentada en silencio, dejando que la luz de la luna se filtrara silenciosamente por la ventana. La señora Loris los descubrió y pensó que esos pequeños magos estaban en peligro, así que vino a buscarme, dijo William, y por supuesto, era cierto. La he estado cuidando durante este tiempo, así que se ha vuelto muy amiga mía. Tras escuchar la narración de William, Dumbledore asintió con una mirada que no revelaba mucho. La has criado bien. Contempló el pelaje brillante de la señora Loris, que brillaba a la luz de la luna, con un tono amable. Entonces, director, ¿qué es exactamente la Cámara de los Secretos? Preguntó William directamente. Yo tampoco lo sé. Dumbledore reflexionó un momento antes de continuar. Pero la cámara se abrió antes, hace 50 años, y ese incidente provocó la muerte de un pequeño mago en el castillo y su mirada se tornó algo triste. ¿Quién era? Dumbledore no respondió, pero William aún notó su mirada. La tristeza en los ojos del anciano crecía. Myrtle la Llorona. William se quedó mirando al fantasma inmóvil en la cama, frunciendo el ceño instintivamente. Si realmente era ella, entonces ¿no se sentía esta hermana un poco miserable? Llevado hasta el final y sin dejarte ir ni siquiera como un fantasma. ¿Y entonces qué pasó con el culpable? ¿Lo atraparon? Preguntó William. El Ministerio de Magia declaró que lo habían atrapado, pero como aún era menor de edad, le rompieron la varita mágica. ¿Fue Hagrid? William pensó de inmediato en el gigante mestizo que, una vez, mientras lo ayudaba a aplicar un encantamiento de congestión a las calabazas, mencionó sin querer lo que le había pasado a su varita. Eres muy inteligente, William. William asintió y guardó silencio. Se dio cuenta de que Dumbledore tenía la intención de terminar la conversación. Y tal como lo había predicho, cuando Madame Pomfrey se giró para informar de la situación, Dumbledore acompañó a William a salir juntos de la enfermería. Deberías volver a descansar, William, dijo Dumbledore en voz baja mientras se encontraban en la esquina de la mazmorra de Slytherin. En cuanto a la clase de defensa contra las artes oscuras y en el último momento, sacó a relucir un viejo tema. Tengo una idea. Quizás Severus esté dispuesto. ¿Y dispuesto a qué? Un club de duelo. Un círculo de pequeños magos se reunió alrededor del tablón de anuncios a la entrada del gran comedor, y Seamus Finnegan, que se apretujó al frente de la multitud, gritó, leyendo el aviso que acababa de ser publicado en el tablón. La primera reunión del club de duelo se llevará a cabo en el gran comedor esta noche después de la cena.
¿Por fin planean enseñarnos habilidades reales? Preguntó en voz alta un mago de Ravenclaw de primer año, aunque no necesitaba decirlo en voz alta. Todos entendían lo que quería decir el chico. Las lecciones de actuación de Lockhart se distribuían equitativamente entre todo el año. Harry y Hermione también estaban parados en las afueras de la multitud, con Hermione estirando el cuello para ver adentro mientras Harry parecía algo distraído. Finalmente, mientras su mirada recorría incesantemente la entrada, finalmente alcanzó a ver la figura que estaba buscando, uno de ellos. Pero ahora, no parecía tan emocionante. Harry observó los brazos entrelazados de las dos personas, luchando ligeramente mientras caminaba hacia adelante. Hola y buenos días, eres Harry Potter, ¿verdad? Cedric, que hablaba con Cho-Chang, se giró para mirar al chico que lo sujetaba del brazo con cierta confusión. ¿Qué pasa? Quería saber si viste a William hoy. Harry se obligó a no mirar a la chica que estaba al lado de Cedric, diciéndose internamente que los dos eran solo amigos, y luego preguntó. No estaba en el dormitorio esta mañana. Cedric negó con la cabeza, quizás fue a la biblioteca otra vez. Vale, ¿vais a ir? Harry asintió, pero parecía un poco reacio. Oxmeade. Diviértete, no te preocupes, tú también puedes ir el año que viene, con tu persona especial. Cedric le guiñó un ojo a Harry antes de darse la vuelta para salir del vestíbulo antes de que Harry pudiera responder. ¿Qué dijo? Hermione se dio la vuelta después de ver finalmente todo el tablero de anuncios y vio a un Harry algo abatido. Nada, dijo que no había visto a William y sugirió que podría estar en la biblioteca. Harry parecía un poco fuera de sí, pero no sabía qué parte lo estaba causando. ¿Lo olvidaste? Acabamos de volver de la biblioteca. En realidad, ¿qué te pasa? Suspiró Hermione y continuó. No te preocupes por lo de ayer. Aunque despidieran a Snape, no pudieron haber expulsado a William. Es ilegal que los magos adultos lancen hechizos a los magos pequeños. En realidad, por supuesto, también podrías esperar con ansias el club de duelo de esta noche. ¿Quién crees que será el anfitrión? Cualquiera. Siempre y cuando no sea, Harry, esta mañana dijiste que no debería ser quién. Hermione abrió mucho la boca, completamente sorprendida. A las 8 de la noche, las largas mesas del comedor del salón habían desaparecido, y un escenario dorado apareció a lo largo de una pared a la derecha. El techo había vuelto a adquirir un negro aterciopelado, iluminado por cientos de velas flotantes. En ese momento, el salón estaba lleno de estudiantes que miraban emocionados el escenario que tenía delante. Harry parecía algo desconcertado al ver a las dos figuras familiares que estaban al frente del escenario. Lockhart y Snape. Por un momento, no supo qué decir. ¿De verdad era tan efectiva su boca de cuervo? Al ver el rostro sombrío de Snape, Harry instintivamente miró a su alrededor. Como mencionó Hermione esta mañana, los magos adultos que atacan a magos menores de edad son ilegales, pero como Snape estaba fuera sin ningún problema, entonces... Sin embargo, después de mirar fijamente las caras de casi todos y no ver a la persona que estaba buscando, Harry todavía no los había encontrado. Inglaterra, Wiltshire, Malfoy Manor. A medida que caía el anochecer, empezaron a aparecer estrellas tenues en el cielo rojo oscuro. En el centro de la extensa finca se alzaba un enorme edificio de color gris hierro, cuyos muros exteriores mostraban las huellas del tiempo. Un jardín bien diseñado rodeaba la mansión central, con setos bien cuidados por los que solían pasear pavos reales de un blanco puro. Entre la enorme mansión solo unas pocas habitaciones estaban iluminadas, siendo la cocina una de ellas. Las cálidas llamas se mecían lentamente en la chimenea, mientras una figura delgada y pequeña trabajaba afanosamente cerca de la estufa, con la cabeza envuelta en muchas vendas y el rostro envejecido y lleno de arrugas. Mientras el elfo doméstico movía los brazos, la reluciente vajilla de plata danzaba suavemente sobre la estufa como si estuviera bailando un ballet. Pronto, platos exquisitamente elaborados llegaron a la mesa del comedor y el pequeño elfo se sentó junto a la chimenea como aliviado.
Estallido, con un leve sonido, las llamas de la chimenea se tornaron de un extraño tono verde y, al momento siguiente, una figura negra salió de las llamas. Lucius, has vuelto. Una mujer rubia con un vestido verde oscuro entró desde afuera del comedor. Nancy, ¿qué pasa? La túnica negra de Lucius Malfoy flotó hacia arriba y aterrizó en el perchero de la esquina del comedor. El hombre bajó la mirada hacia el pequeño elfo molesto junto a la chimenea, pateándolo en el trasero. ¿Por qué está aquí otra vez hoy? ¿Aún no han encontrado a Dobby? El elfo anciano, habiendo recibido una reacción lenta, rodó y desapareció en el lugar. Sigo sin noticias. Narcisa Malfoy se sentó a la mesa del comedor, levantando la mano para arreglarse el pelo. ¿Qué tal va todo hoy? Fudge, ese cabrón, sigue igual, queriendo sacarme el oro del bolsillo. En cuanto a los demás del consejo escolar, Lucius se sentó frente a la mujer, arremangándose y recogiéndose el pelo rubio claro en la nuca. Tampoco vale la pena mencionarlos, si Dobby no vuelve mañana, ya pensaré en una solución. Después de generaciones de maltrato a los elfos domésticos del clan Malfoy habían quedado reducidos hacía tiempo. Desde que Dobby desapareció el mes pasado, toda la carga recayó sobre la apenas viva Shaq, cuya condición extremadamente vieja y frágil significaba que todo, desde el orden hasta los platos que preparaba, rara vez era satisfactorio. Pero los elfos domésticos, efectivamente, escaseaban bajo la ley del secreto, y los precios del mercado negro eran, en verdad, exorbitantes. Lucius no planeaba gastar una fortuna en un simple sirviente doméstico. Quizás uno podría ser secuestrado del castillo de Hogwarts. Excepto que Dumbledore ciertamente no estaría de acuerdo, pero si su plan tuviera éxito, debería obligar a Dumbledore a entregar el puesto de director voluntariamente para esa Navidad, entonces Hogwarts sería su Guna Dark. Pregunto por el asunto de Draco. Narcisa frunció el ceño, visiblemente insatisfecha con la fingida ignorancia del hombre. Lleva 3 meses de retraso, ¿por qué la junta escolar no ha respondido todavía? Draco, es un niño, y de todas formas, solo fue un pequeño incidente con una babosa. El tono de Lucius se tornó un poco impaciente. Siempre discrepaba con el estilo de crianza de su pareja. Mimarlo demasiado solo convertiría a Draco en un arrogante. Sin embargo, de igual manera, Narcisa no estuvo de acuerdo con la perspectiva de Lucius, y golpeó la mesa con la vajilla de plata que tenía en las manos, emitiendo un nítido dim. Lucius, es mi hijo. Lo humillaron en la escuela y ahora escribe a casa. ¿Esperas que sea una cobarde? Él también es mi hijo. Lucius rugió en voz baja, mientras ambos perdían el interés en la mesa llena de platos. Y además, ese algo Weasley yace en la enfermería de Hogwarts. ¿Qué quieres que haga? ¿Lo saco de la cama delante de Dumbledore y que nuestro querido hijo lo maldiga? No puedes golpear a los jóvenes, no puedes golpear a los viejos. Gruñó Narcisa en voz baja. Arthur Weasley está sentado en el Ministerio de Magia ahora mismo, ¿no puedes darle algo de dinero al ministro cerdo gordo y echar al babuino pelirrojo? ¿Crees que no lo intenté? ¿Lo intentaste siquiera? Ja, ya verás, para Navidad ni siquiera Dumbledore podrá escapar. Lucius sonrió con suficiencia y torció la boca, incapaz de resistirse a revelar el plan malvado que llevaba tiempo tramando. ¿Qué quieres decir? ¿Tienes un plan para derrocar a Dumbledore? Por supuesto, puse al Señor Oscuro, pero antes de que Lucius pudiera revelar completamente su plan, ambos que estaban sentados a la mesa de repente parecieron sentir algo, mirando inconscientemente hacia la puerta del comedor. ¿Por qué dejaste de hablar? Una figura alta envuelta en una túnica negra estaba parada en la puerta del comedor, inclinando la cabeza confundido mientras miraba a los dos que habían cesado su conversación. ¿Quién eres? Lucius recordó 10 años atrás al ver ese rostro tan familiar. Greyback. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí? El hombre, sorprendido y furioso a la vez, miraba con recelo al hombre de la puerta y se llevaba la mano a la cintura. Pum, pum, el sonido distrajo a Lucius, pues una figura considerablemente más baja que Fenrir salió de detrás del hombre lobo. El rostro joven, completamente desconocido, hizo que Lucius frunciera el ceño instintivamente. ¿Y tú eres?
Buenos días, señor Malfoy. El muchacho se quitó el sombrero y echó un vistazo a la mesa, donde se veía la típica cena inglesa de finales del siglo XIX. Sus ojos brillaban con reminiscencias. Parece que no me he perdido la cena. Final del capítulo.